combate a la corrupción. Tal como fue manifestado anteriormente, hoy lunes debemos de estar recibiendo de la mesa de trabajo comisionada para tal efecto una propuesta de modificación de argumentaciones con relación a la integración de este sistema. A esta mesa de trabajo se le entregó un documento con las propuestas de todos los grupos parlamentarios. Deseo señalar que a esta mesa de trabajo llegaron propuestas de organizaciones no gubernamentales, para ser precisos, de México Evalúa, de Fundar, y llegaron a su vez propuestas del Partido de la Revolución Democrática, propuestas adicionales. La mesa de trabajo va a entregar el día de hoy un documento a la Comisión de Puntos Constitucionales para mañana, conforme al programa que tenemos, estar instalándonos en comisión para estar listos del Sistema Nacional Anticorrupción. Deseo advertir que este ha sido un trabajo que requiere sobre todo de voluntad política. Por lo pronto, uno de los temas que estaban a acordarse es una ley general de responsabilidades administrativas que busca que los estados y los municipios se rijan por una sola ley que fije, en el caso de infracciones graves, cuál es la pena y cuál es el tipo que debe realizarse. Este es parte de esos avances que se tienen para el acuerdo correspondiente. El grupo parlamentario del PRI está en la mejor disposición de estar mañana mismo votando el dictamen que en su momento circule la Comisión de Puntos Constitucionales, que la preside, por cierto, el Partido de la Revolución Democrática. Es decir, continuamos con el plazo, con el mismo que nos fijamos. Por lo tanto, hoy habrá respuesta de la mesa de trabajo y mañana debemos de estar analizando un nuevo dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, de esta reforma constitucional que integra este Sistema Nacional de Combate a la Corrupción. Señor, ¿cuál va a ser la estrategia? Perdón, ¿cuál va a ser la estrategia del PRI ante este dictamen? ¿Cómo van a actuar? Como lo hemos estado haciendo, con total transparencia y con propuestas muy claras. El PRI va a señalar en cada uno de los puntos como lo ha hecho hasta este momento, es decir, requerimos una auditoría superior de la Federación con mayores atribuciones. Adelante. Se desea que existan informes individuales que serán presentados de manera pública. Adelante, no tenemos inconveniente, nada más que se fijen las fechas específicas para la entrega de ese informe individual, para que de ahí empiecen a correr los plazos por parte de la autoridad para contestar. Que tengamos igual, el 20 de febrero, un informe general por parte del Auditor Superior de la Federación, para que aquello que no contenía los informes individuales se avance, que se le dé una mayor agilidad a la revisión de la cuenta pública. Estamos totalmente de acuerdo con ello, con una auditoría superior mucho más fuerte, un tribunal de justicia administrativa constitucional, una fiscalía anticorrupción y obviamente una secretaría de la función pública reformada. El PRI ha puesto en la mesa para que se establezca la obligación de la declaración patrimonial y la declaración de intereses, tal como lo señaló solo para el gobierno federal. Nosotros lo estamos manejando para todos los servidores públicos, el presidente de la República. El presidente de la República manifestó de manera muy clara la obligación de todos los servidores públicos integrantes del gobierno federal para que presentaran su declaración de intereses. El PRI lo lleva a la Constitución para que todos los servidores públicos de todos los poderes del Estado mexicano, incluyendo legisladores, presentemos esa declaración de intereses. Por ahí escuché una crítica que no se presentaba ninguna mención con relación a la declaración de impuestos. La declaración de impuestos la tenemos todos, no necesita estar en un capítulo específico para servidores públicos. Esa es una obligación que tiene usted como ciudadano y que tiene un servidor
como servidor público. Esa es la estrategia que tiene el Partido Revolucionario Institucional. Deseo hacer mención también que uno de los puntos que se establece es ya la aprobación para que exista una ley general de responsabilidades de los servidores públicos que te fije un marco de actuación tanto a nivel federal como a nivel local, para que no exista discrepancia en las sanciones por faltas administrativas, que es muy distinto a la parte penal. Acá atrás. Yo tendría dos preguntas. La primera, ¿qué pasa con el nombramiento del secretario de la Función Pública o ratificación por parte del Senado a propuesta del presidente? Ese es otro de los temas que ha estado sobre la mesa y parece ser que atoraría la negociación. Y la segunda pregunta tendría que ver, había otra ley que se estaba proponiendo y era una ley anticorrupción por parte del PAN y del PRD. ¿Esta ley también estaría aprobándose? ¿Estarían ustedes en ese camino de aceptar la segunda ley? Y también se me puede regalar, ayer el cineasta Iñárritu, al recibir el Oscar, dijo que México no se merecía más PRI. Su opinión al respecto, gracias. Con relación a la primera de las preguntas, hay dos temas que los he señalado en diversas ocasiones, que no hay todavía un acuerdo. No compartimos la ratificación por parte del Senado del secretario de la Función Pública, primero porque eso no me garantiza absolutamente nada, pero por otro lado el secretario de la Función Pública realiza como el Contralor de la Cámara de Diputados o el Contralor de la Cámara de Senadores una labor de prevención hacia el interior. Lo que sí estamos de acuerdo es en una auditoría superior de la Federación más fuerte. Y esa ley anticorrupción a que usted menciona fue una idea al azar, cuyo nombre mediáticamente se escucha muy simpático, pero que a la hora de aterrizarlo es muy complejo. ¿Qué es lo que sí se está aprobando? Una ley general del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, para que se establezcan las bases de coordinación entre todos los actores involucrados, para que exista una coordinación obligatoria, no puede ser sujeta a voluntad de cada uno de los actores, para que exista esa coordinación. Y por otro lado, una ley general de responsabilidades administrativas. Cuando se hizo mención de esa ley anticorrupción, estaban pensando en una parte más de naturaleza penal, pero cada vez que establecemos tipos penales específicos en legislación específica, nos genera impunidad. Y eso nos lo ha demostrado el tiempo. Entonces, ese es el ejercicio en el que actualmente vamos con la revisión de los códigos penales para los tipos penales derivados de hechos ligados a corrupción, que es muy distinto a la parte administrativa. Buenas tardes, diputado. Preguntarle, le regalaba un comentario sobre la declaración de Iñárritu. Sabe que estaba trabajando en este tema y no tuve oportunidad de escuchar esas bondades. Adelante. Pues, diputado, entonces todavía no hay un acuerdo en cómo se va a ratificar al secretario de la Función Pública, o sea, si sería el Senado o sería nombrado directamente por el presidente. Incluso había escuchado una versión de que también estaba en debate si es por 2/3 partes o mayoría simple por el Senado de la República. Ese es un tema. Y segundo, si me podría regalar un comentario sobre la encuesta o las distintas encuestas en donde prácticamente el PAN ya está muy cerca del PRI, el PRI ha perdido algunos puntos y si no temerían ustedes en perder la mayoría en la Cámara de Diputados. Gracias. Miren, primero trabajando en dos vías. He señalado que la ratificación por parte del Senado de la República al secretario de la Función Pública, el PRI no la acepta. Digo, así de claro. Está en este momento en análisis si el auditor superior de la Federación puede atraer la fiscalización de recursos de los estados o de los municipios con algún texto que proteja el federalismo. Son dos puntos en los que no ha habido acuerdo. Pero yo quisiera también señalar que el grupo parlamentario del PRI, de la posición original a la que estamos, creo que hay una gran diferencia. Y lo que no podemos en ninguna negociación, y máxime hablándose de una reforma constitucional, es tomar actitudes maniqueístas de todo o nada. Cuando tú te sientas a una mesa
buscando el todo nada, es que quieres el nada. El PRI está porque exista una verdadera reforma de combate a la corrupción. Y con relación al tema de las encuestas que usted menciona, serán declaraciones que en su momento la dirigencia de mi partido tendrá que realizar. Lo que sí les puedo asegurar es que la Cámara de Diputados siguiente, la legislatura siguiente, va a ser fundamental para la consolidación de las reformas. Y aquí cabría preguntarnos, ¿a dónde queremos llegar? Al país al que llegamos, donde teníamos 12 años que no pasaba nada, porque la labor del legislativo y del ejecutivo estaba totalmente entorpecida la comunicación. En nuestra opinión, la única forma de seguir concretando las reformas estructurales de este país es con una Cámara de Diputados que piense primero en el país y no cómo se beneficia de manera político-partidista. Buenas tardes, diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Consultarle, diputado, usted que tiene el pulso de la negociación de esta reforma anticorrupción, ¿no observa usted el riesgo de que en estas posiciones del todo o nada que se han mencionado aquí, el resultado pueda ser una reforma light, una reforma descafeinada a medias? Esa es una pregunta, perdóneme. Y la otra también a propósito del tema corrupción. Hoy se da a conocer que un juez federal cobró pues una dádiva, un soborno de 400,000 pesos para dejar escapar a un capo en el estado de Michoacán. Su opinión, por favor. Con relación al primer tema, si aprobamos lo que al día de hoy hemos acordado, es una gran reforma, no hay reforma light. Imagínense una auditoría superior de la Federación entrando en tiempo real a revisar, entrando el 1 de enero del 2016 a revisar 2015, pudiendo denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción o al Tribunal de Justicia Administrativa las irregularidades que encuentre, pudiendo inclusive recurrir las determinaciones de ellos para que no sean definitivas y poder dar una respuesta. No, no hay reforma light. Lo que nos preocupa en este momento son posiciones maniqueístas que ojalá no lleven una intención perversa atrás. El PRI, de manera total y absolutamente transparente, está poniendo cómo nos hemos ido moviendo con la finalidad de llegar a un acuerdo donde tengamos un sistema nacional anticorrupción total y absolutamente fuerte. Y en el caso de este elemento servidor público del Poder Judicial, primero que tiene total derecho a defenderse, pero que caiga el total y absolutamente el peso de la ley. Lo que no podemos es seguir viendo impunidad en este país. Ese es el trabajo que tenemos que realizar y realizarlo como sistema. Hay la voluntad. Hemos avanzado mucho. Sería muy lamentable que por una posición de todo o nada, donde los dos principales puntos aquí quedaron perfectamente consignados: ratificación o no del secretario de la Función Pública, facultad de atracción o no de parte del Auditor Superior de la Federación de Ingresos Locales. Creo que si en ambas posiciones logramos avanzar en una negociación, vamos a tener una reforma constitucional. El PRI está preparado para mañana mismo estar votando en la Comisión de Puntos Constitucionales. Gracias, diputado. Muy buenas tardes. Bueno, primero preguntarle acerca del recorte. Si ya tienen ustedes considerado qué comisiones van a desaparecer o no, cuál va a ser el porcentaje de la reducción de sus salarios, si es que se van a reducir un poco el salario. Este conflicto que hay en el INE, dicen algunos, sobre todo la oposición, que es priista prácticamente la conformación del INE, si eso a ustedes les va a afectar. Y bueno, algo si saben sobre el software de espionaje, que supuestamente hay computadoras que están haciendo espionaje en el país. Mire, con relación al primero de los puntos, en este momento la Secretaría Ejecutiva de la propia Junta de Coordinación Política está presentando el análisis de trabajo de las comisiones especiales, pero para efectos de ya su liquidación, el PRI está porque se eliminen la mayor parte de ellas. Desde ahorita
señalo. Además, estas comisiones especiales, su labor va a concluir el último día del periodo ordinario de sesiones. Vamos a anticipar aquellas que ya hayan cumplido su objeto o no se hayan puesto a trabajar con relación a lo conducente. Recuérdenme la segunda sus preguntas. Ahí mismo se va a ver la Corte en cuanto al salario de los... No está de ninguna manera previsto y nunca se había puesto en la mesa. Pero me hizo una segunda pregunta de otro tema. La del conflicto en el INE. Mire, es lamentable que cuando no te den la razón, inmediatamente cuestionen la legitimidad de un organismo. Yo quisiera recordarles que la integración del Instituto Nacional Electoral salió de esta Cámara de Diputados. Esta Cámara de Diputados votó por mayoría calificada para esa integración del Instituto Nacional Electoral, después de un trabajo de muy buen tiempo. Entonces, claro que está legitimado porque recibió el Instituto Nacional Electoral la mayoría calificada que requería y mucho más para poder operar. Ahora lo que tenemos que hacer es fortalecer las instituciones y no necesariamente empecinarnos en que si no se les da la razón, resulta que el árbitro no está actuando de manera correcta. Creo que tenemos que ser lo suficientemente maduros. El acuerdo es de esta legislatura. Y lo que me llama la atención es que diputados que votaron a favor de esa integración del INE ahora estén cuestionando determinados actos de ellos. No lo comparto de ninguna manera. Y la otra es sobre el software que dicen que... Desconozco el tema. Si me da oportunidad de estudiarlo, porque no tengo ese dato en este momento. Muchas gracias. A ustedes.